Cuando sucedió la muerte de mi papá, me di cuenta que en realidad nadie nunca está preparado para vivir una situación así, una situación tan difícil, tan dolorosa. Por eso, hoy hablaremos de eso. Bienvenido a un nuevo capítulo de Acompaña en las crisis. Sucedió en la vida real y debo decirles que una cosa es como se lo dicen a uno, otra cosa como en realidad uno lo ve, ¿no? Uno lo siente. ¿Qué les puedo decir? La muerte de mi papá es la situación que vamos a revisar. ¿Cómo acompañamos a esos hijos cuando viven una situación así? Y es que una cosa es como se la plantean a uno, como le pintan vivir esta situación, otra cosa es vivirla en realidad. Debo decir que no estaba muy segura de hacer este espacio porque es un tema que emocionalmente me mueve muchas cosas, pero pienso que es importante. Cuando yo tenía 26 años, mi papá murió, ¿sí? Y como los otros dos en vivos que hicimos la vez pasada, este también es una crisis normativa. Entonces hablemos primero de qué tipo de crisis es. La muerte, en el caso de mi papá, fue algo que yo ya esperaba. Fue algo que yo sabía que iba a pasar. Ay, ya me está dando un nudo en la garganta. Fue algo que, por su condición de salud, se sabía que iba a pasar, no se sabía cuándo, pero se sabía que iba a ser algo muy pronto. Y debo decir que en realidad, digamos en mi caso, uno creería que cuando vive la muerte de un ser querido y ya tiene 26 años, va a poder afrontarlo con facilidad, mucho más si eres psicóloga, ¿no? Si tienes esa formación. Pero debo decirles que ya era psicóloga, pero no fue suficiente. Pienso que nada basta para estar preparado para la muerte de un ser querido. Tengas 5 años, tengas 17, tengas 26, tengas 90 años y se te muere un ser querido, pienso que cuando el vínculo es fuerte, duele bastante, ¿sí? Y ¿qué puedo decirte? En mi caso, mi papá tenía, desde que yo estaba acabando la carrera, eso fue desde el 2014 aproximadamente, ya estaba complicándosele mucho el Parkinson que él tenía, entonces no podía comer por sus medios, no podía caminar por sus medios, sus músculos no le respondían. Comenzó a estar cada vez más tiempo en cama y ya luego no se volvió a levantar de ahí. ¿Y por qué digamos es una crisis esperada? Porque cuando hay enfermedad, estás más preparado a que eso suceda, ¿sí? No te coge como de sorpresa. Pero a pesar de eso, cuando ese ser querido muere, duele. Aunque tú sabes que eso iba a pasar, duele bastante. ¿Cómo puedo describírtelo? Es como si sintieras un vacío muy grande. Es como si se muriera una parte de ti con esa persona. Imagina cómo es entonces que lo viva un niño
Imagina cómo es que lo vive un adolescente. Si para alguien de mi edad es difícil, ¿cómo será para ellos? ¿No? Pienso que es fundamental que tengamos eso presente, porque creemos que va a ser algo sencillo simplemente porque se sabe que por su condición de salud va a morir más pronto que otras personas. Porque la verdad, por el hecho de estar vivos, pues algo que tenemos asegurado es la muerte, ¿no? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, en la clase de biología. Y a pesar de que es una crisis esperada, duele, duele bastante. Dolió bastante en ese momento. Debo decir que fue un proceso. A veces creen que porque tú eres psicóloga vas a tener la capacidad de afrontar cualquier situación. Y no, lamento decirles que no. No somos superhéroes invencibles a todo, ¿no? Y quiero que me cuentes si has vivido la muerte de un ser querido. ¿Y en qué etapa, qué edad tenías cuando la viviste? Estabas en la infancia, en la adolescencia, ya eras adulto? Cuéntame en los comentarios. Quiero mostrarte la foto de mi papá, de Axel. Este peluche, por ejemplo, significa mucho para mí porque fue uno de los últimos regalos que tengo así de él. Entonces, atesoro bastante cuando a veces lo extraño mucho, pues abrazo este peluche y me hace sentir como si lo abrazara a él. Porque es importante hablar de este tema con tus hijos. Digamos que cuando tus hijos viven la muerte de un ser querido y es algo que ya se esperaba que sucediera, es importante dar la oportunidad de validar esas emociones, no restarle importancia a lo que sienten, ¿sí? Reconducirlo si en algún momento es algo destructivo hacia otro, hacia sí mismo, ¿sí? Pero sí permitirle saber lo que pasa. Los seres humanos tenemos esa necesidad de saber lo que pasa, entender el porqué, ¿sí? Acuerdo a la edad, claramente, pero sí es importante entender. Eso ayuda como para poder transitar en eso que se acerca pronto, que es la muerte de ese ser querido. Clave entonces número 2. ¿Cómo viví esa situación de la muerte de mi papá a los 26 años? Debo decirte que el día que él murió, normalmente yo no me despierto muy temprano, o sea, antes de las 4 de la mañana no. Abrí los ojos como a la 1 y fue muy raro, y en ese momento después tocó mi hermana a la puerta, me dio la noticia que mi mamá le contó porque mi mamá era la que estaba en el hospital y nos turnábamos. Debo decir que ese día en la tarde yo lo fui a ver. Algo me hizo sentir que tenía que decirle muchas cosas. Tenía que transmitirle tranquilidad. Le dije que estaríamos bien, que iba a ser doloroso, sí, pero yo iba a hacer todo y más para que se sintiera siempre orgullosa de mí. Y seguimos trabajando para cumplir esa promesa. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque ¿cómo vive esta situación tus hijos cuando muere ese ser querido? ¿Cómo permites que la viva? ¿Permites que se exprese a través del juego, a través del dibujo? ¿O tratas de impedir que viva esas emociones que siente en ese momento? Porque es sano expresar lo que siente en ese momento. Es sano decirlo. Si quieren decirle unas palabras antes a ese ser querido que va a morir, ¿sí? Es muy sano. Especialmente si tienen una relación o un vínculo cercano, fuerte, ¿sí?
como era en el caso de mi papá y mío. A veces uno piensa que si yo le niego la oportunidad a mis hijos de vivir la muerte de ese ser querido, y es como son niños, son adolescentes, no le van a dar trascendencia a eso y van a seguir con su vida. Pero ellos necesitan entender, necesitan saber, porque esa persona es importante para ellos, porque esa persona hace parte de su vida también. Entonces, la invitación aquí es, no le neguemos eso a los hijos, porque te lo voy a poner así, si a mí me hubiera negado la oportunidad de saber cuando mi papá murió, debo decir que pienso que habría sido más doloroso. No habría tenido la iniciativa de despedirme, por ejemplo. Y habría sido un duelo, cuando él hubiera fallecido, mucho más difícil, ¿sí? Como yo viví esa situación, yo sentí que él iba a entrar a la clínica, pero sentí que ya no iba a salir vivo de ahí. Y yo comencé a hacerle el duelo desde que estaba vivo, ya estaba en la clínica, porque pienso que uno debe seguir en eso mucho sus emociones. Eso era lo que mi corazón me decía en ese momento, lo que mis emociones me decían. Gina, comienza a llorar todo lo que necesites, no te guardes nada, porque se acerca el final de tu papá y no puedes enojarte con eso, porque en realidad él está sufriendo. Él sufría mucho por su enfermedad. Eso va a hacer que descanse. Solo pídele a Dios que no sea doloroso y que puedas apoyarlo al máximo, estar ahí al máximo para él antes de ese momento. Y debo decir que yo sabía que iba a doler mucho, pero sabía que eso iba a suceder también. Y debo decir que en realidad, pues, ¿qué puedo decir? Como yo lo viví, pienso que me hace pensar que tenemos que permitirle a esos hijos que cuando viven la muerte de un ser querido, como yo viví la muerte de mi papá, que sepan, no mentirles, que hagan su duelo como consideren. Si quieren hacerle una carta, permitírselos. Si quieren hacerle un dibujo, permitírselos. Si quieren solamente ir a abrazarlo, permitírselo. Siempre que sea posible, si no, pues que se comuniquen de otra forma con ese ser querido. Pero es importante permitir que él les nace hacer para expresar esas emociones. A mí me nació visitar casi todos los días a mi papá, pasar un rato con él. Y el último día me nació hablarle. ¿Qué le nace a tus hijos? Gina, pero es que son pequeños, no quiero que sufran. Debes saber que igual va a ser doloroso cuando se enteren. Entonces, permitirlos transitar en esas emociones, que como tal no son malas. Sentirme triste porque mi papá murió no es malo. Lo malo sería no permitirme la oportunidad de vivir esa emoción, ¿sí? Y solo hablar de esto ya me hace un nudo aquí en la garganta. Pero pienso que este tipo de situaciones nos hacen entender que así una situación sea esperada, duele. Necesito apoyo, ¿sí? Necesito espacios donde pueda descargar sanamente mis emociones. Espacios seguros, ¿sí? Llámese con mi familia, llámese en otros lugares, llámese según la creencia religiosa que tengas, ¿sí? Y
es importante. Quiero hablarte entonces de la clave número 3 y es cómo afectó la muerte de mi papá en mi salud mental, en mi percepción de bienestar. Debo decirte que la muerte de mi papá, voy a compartirte otra foto, mira, aquí hay una foto, no sé si puedes verla. Ahí, espérate que no se vea por el brillo. Sí, es él. Digamos que, mira, acá hay otra. Es él. Digamos que pienso que sí, claro, afectó en mi percepción de bienestar cuando mi papá murió porque sentí que uno de mis pilares se fue. Dolía al comienzo saber que solo iba a estar aquí, en mi corazón, pero no voy a poder verlo, abrazarlo, ¿sabes? Sentirlo, sentir su aroma. Y digamos que entendí con el tiempo que siempre iba a estar conmigo, que hay lazos que ni siquiera la muerte puede romper, porque son tan fuertes, porque fueron tan bonitos, tan especiales, que nada rompe. Se transforman, sí, porque no lo puedo ver, ¿no? Me afectó mucho, especialmente en 2 fechas, en su cumpleaños, en Navidad. La primera Navidad sin él fue muy dura. Amábamos todos juntos. Pero debo decirte que me apoyaron mucho mis amigas. Mi mamá, mi hermana también, mi abuela. Me pegué mucho más a Dios. O bueno, en lo que, digamos, en mi caso, pero pues en lo que tú creas. ¿Y por qué te digo esto? Porque a veces creemos que si yo le oculto a mis hijos la muerte de un ser querido, estoy haciendo bien. Y no, porque cuando se entere, no va a poder tener oportunidad de despedirse. Y qué importante es que tus hijos, digamos, no tratar de evitar que tus hijos se sientan tristes por esto. Porque en realidad todos nos vamos a sentir tristes. Cuando hay una relación buena, va a doler, ¿sí? Es más que lógico. Y a veces podremos llevarlo solos, a veces no. Con tus hijos igual. Puede que puedan llevar su duelo con tu apoyo o tal vez necesiten un apoyo profesional. Cuando uno todo el tiempo, por ejemplo, no sé, solo en sus tiempos libres va al cementerio o al censario, donde estén los restos de su ser querido, se viste negro todo el tiempo, se aísla de todo el mundo, ahí, por ejemplo, sería importante consultar apoyo profesional, especialmente si es luego de un mes de la muerte de ese ser querido. Y digamos, ¿por qué es importante esto? Porque obviamente el bienestar se percibe distinto de acuerdo a la edad. Si uno habla de los niños, digamos, su bienestar lo perciben a través de poder jugar, estar con su familia, hacer las cosas que les gusta. Claro que afecta a mi salud mental. Y no está mal. Creemos que está mal expresar mi enojo, mi tristeza. No. Sano expresarlo, sí, pero de una forma que sea constructiva, ¿sí? No es lo mismo que yo expresara mi tristeza sin comer, sin dormir, a expresarla llorando todo lo que necesite, como para descargar con alguna persona que sea de mi confianza. ¿Y cómo pueden expresarlo los niños? ¿Cómo pueden expresarlo los adolescentes? A tus niños permítele que lo expresen. Si les nace hacerlo con el juego, permíteselos. Si les nace expresar cómo se sienten
dibujando, permíteselos, ¿sí? No juzgues, no critiques, ay, qué dibujo tan feo, ¿por qué dibujas a tu abuelo así? No, sano que exprese eso. El adolescente, digamos, de por sí esa etapa ya es muy difícil, pero importante que le brindes la oportunidad de tener espacios a solas y cuando desee contar, decirle que ahí estás disponible por si desea conversar sobre cómo estás sintiendo esta situación, pero sin forzarlo, ¿sí? Afecta la salud mental, perder un ser querido, claro. En esos momentos uno se siente como perdido. La mayoría que uno pierde un ser querido, como que uno se siente como perdido, como desubicado, como que sin piso, como que el mundo alrededor se mueve y yo estoy congelada. ¿Cómo crees que lo viven los niños? Cuando la relación es fuerte, de acuerdo a su edad, pues será la comprensión que tengan de la muerte, pero es importante ser pacientes, porque a menor edad llegan a entender solamente las cosas que son concretas, es decir, la muerte es algo como muy abstracto, y si uno no se las muestra en cosas reales como la naturaleza, pues va a ser muy difícil de entender, ¿sí? Entonces, para ir cerrando, quiero decirte, la muerte de mi papá, o la muerte de un ser querido, es una situación en ocasiones esperada cuando es por un problema de salud como el que tenía mi papá, pero no por eso creamos que no va a doler, que no va a poner tristes a tus hijos, ¿sí? Que si tú sufres esa situación no te va a poner triste, claro. Cuando tus hijos pierdan un ser querido, los va a poner tristes. Así se sepa que por salud va a morir pronto ese ser querido, ¿sí? Valida cómo se sienten, acompáñalos, brinda la oportunidad de preguntar, escucha, observa, ¿sí? Y si es el caso, luego de un mes, consulta con un profesional si necesitas apoyo. Quiero decirte que es la primera vez que hablo de esto en público, pues en cámaras así, de forma como tan extendida. Por eso es que hubo momentos de lágrimas de mi parte, porque a pesar de que han pasado 4 años ya, el dolor sigue, el sufrimiento ya, digamos, sanó, pero el dolor sigue. Se transformó, pero sigue. Acá nos mencionan, cuando tenía 7 años murió mi abuelo. En ese tiempo no entendía nada y no sentí tanto dolor, claro. Importante entrar a pensar, ok, ¿cómo se manejó eso en casa? ¿Te permitieron llorar? ¿Te contaron? ¿Cómo te enteraste? ¿Sí? Preguntan, ¿es bueno visitar cementerio con los hijos? ¿Estar recordando ese evento? Digamos que importante que de acuerdo a la edad todos tengamos la oportunidad de tener un ritual de despedida, ya sea una carta, ya sea con el ser querido directamente que se despida, ¿sí? En el día, digamos, del entierro. Una cosa es, por ejemplo, cada vez que se cumple el aniversario de la muerte de un ser querido, ok, vamos a la tumba del abuelo para que vayamos a visitarlo, mi hijo y yo. Y otra cosa es que fuéramos todos los días que mi hijo tiene libres, ¿no? Son dos cosas muy distintas. Pagar la misa, por ejemplo, para la muerte del abuelo, listo. Irlo a visitar una vez al año, listo. Pero que no sea, digamos, eso ya. Importante es enseñarles a los hijos a recordar con amor. Es decir, no podemos abrazarlo, pero hay un lugar del que no nos podrán sacar nunca a tu abuelo, a tu papá, a tu mamá, tu corazón. A donde quiera que vayas, va tu corazón contigo. Eso significa que tu papá, que es ser querido, está contigo. Y hay muchas formas de acompañar ese proceso porque igual es una separación. Entonces es importante tener eso presente y de ese y otros temas conversamos mucho en la serie Acompañen las crisis, disponible en mi canal de YouTube para que vayas y la visites.
Y quiero hacerte una invitación muy especial, porque estamos cerrando poco a poco este mes de octubre, conversando mucho sobre el tema de salud mental, y es que quiero saber cómo está tu salud mental, quiero saber cómo está la salud mental de tu familia. Ingresa a la encuesta en la que te pregunto muchas cosas para poder ayudarte a que cada día la salud mental de tu familia esté mejor. Aquí abajo les comparto el enlace para que accedan entonces a esa encuesta y saber cómo ayudarlos. ¿Listo? Cuando murió mi abuela lloré bastante, me siento satisfecho por compartir tanto tiempo, claro. Eso es importante, ayudar a recordar esos momentos felices, porque vivimos muchas cosas juntos. Eso es algo que me ayuda mucho a mí, por ejemplo, con la muerte de mi papá. Cuando me siento triste, agradezco que vivimos muchas cosas juntos. Entonces esos momentos son los que vale la pena recordar con tus hijos cuando les dé duro la muerte de ese ser querido. Recuerden entonces, encuesta de salud mental. Aquí abajo les digo cómo pueden acceder a ella para saber cómo está su salud mental y cada día lograr que esté mucho mejor. Un abrazo enorme y seguimos en contacto. Bueno, chao.